Jiménez, que se va a referir a las fundaciones en la cuenca del Mapocho o en el Valle del Mapocho. Y por otro lado, don Raúl Jesús Romero Goenaga, que se va a referir a la historia, cultura y patrimonio del barrio París-Londres, o sea, donde estamos, de Santiago de Chile. Muchas gracias y dejo con ustedes en primer lugar al señor Arellano Jiménez. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Arellano Jiménez por parte de madre. Tengo la fortuna de trabajar los días jueves con Patricio Bustamante en el canal de la Sociedad Chilena de Geografía, canal YouTube, donde varios aquí han estado entrevistados y espero tener ahí a más. Bueno, la presentación de hoy voy a ser bastante rápido y directo para obviamente aprovechar la oportunidad del profesor acá. El tema que escogí es lo que he venido trabajando en los últimos 7 años, ¿ya? Con respecto al Valle del Mapocho, a los procesos fundacionales. Y cuando hablamos de procesos fundacionales no hablamos necesariamente la de Pedro de Valdivia, ¿ya? Sino las anteriores. Y no solo desde el punto de vista humano, sino también de animales y animales prehistóricos. Entonces quiero partir con... Siempre falla, ¿no? Ahí está. Quiero partir con la prehistoria de Santiago. Yo siendo muy chico, 5 años, mi padre me cuenta que había un animal prehistórico que habían encontrado en un basural, ahí por el sector de Huachuraba, ¿ya? Dicho hecho de paso, hoy día vivo a solo 800 metros del lugar. Y empecé a averiguar de muy chico, raya para la suma, encontré que era un animal prehistórico y no era uno, sino 3 tipos. Del tipo Silodote o Milodón, o en este caso Megatherium le pusieron, ¿ya? Era bastante extraño porque se habían encontrado en el extremo sur y en el extremo norte, pero acá en el valle o en la zona central eran bastante escasos. Entonces ahí encontramos la documentación de don Bernardo Berdichevsky, que algunos conocen por acá, profesor de la Universidad de Chile, y él hizo la investigación sobre este megaterio junto con don Guillermo Mann. Y se le consideró el megaterio de Conchalí, por un tema territorial, hoy día pertenece a otra comuna. Pero en ese lugar fue mucha la documentación que se encontró, estamos hablando del sector Huachuraba, Pedro Fontova, para los que quieran ubicarse un poco más, Taco. Era mucha la información que había y no la podía dejar pasar. O sea, fui por un animal prehistórico que además había Nipidium, caballos extintos americanos también, y en más de uno, o sea, se consideró una megafauna prehistórica. Las familias dueñas de ese terreno, interesadas por este tema, me entregaron bastante información que, como insisto, no podía dejar pasar. Y empezamos a averiguar qué otros secretos tenía este sector norte, puerta norte de la entrada al Valle del Mapocho. Y en ese escenario, yendo mucho terreno, pero primero no antes de documentarse con acá don Patricio Bustamante y don Rubén Esteves, por supuesto, salimos a terreno y empezamos a encontrar algunas situaciones que se fueron dando también en los últimos años, que fue la sequía, y quedaron expuestas algunas piedras tacitas, ¿ya? Que no estaban documentadas, que no estaban georreferenciadas, que no estaban para nada a la vista de la ciencia. Así que empezamos a encontrar en el cordón del Cerro El Guanaco, hoy día conocido como el Cerro de la Región, pero para todos los que vivimos ahí toda una vida es el Cerro El Guanaco. Y encontramos estas piedras tacitas. Entonces empezamos a preguntar, chuta, la puerta norte, ya estamos más allá de lo que había leído de don Rubén, de los incas, estamos yendo al periodo arcaico, estamos yendo a otro periodo. Estamos hablando más de 1000 años, 2000 años también. Entonces, esta puerta norte a este Valle del Mapocho, algo indica que tenía que haber sido visitada quizás por mucho tiempo o estableciéndose ahí en el lugar. Bueno, otra cosa que encontramos, me asocié con algunos arqueólogos, amigos, antropólogos, les gustó mucho la información que están entregando y entramos a ir a terreno mismo, ya a terreno, a meterse en las calicatas o en los rescates arqueológicos. Encontramos también del periodo Bato, encontramos cementerios, ¿ya? Cementerios realmente de 40, 50 cuerpos en un espacio de terreno muy reducido, ¿ya? Entonces también, y con una orientación, todos son la orientación hacia el este,
y todo un tema ceremonial. Y vuelta de nuevo diciendo, la puerta de entrada al Valle del Mapocho, o sea, yendo hacia allá. Y si uno miraba los planos antiguos, veía que planos antiguos de la colonia, Tambo, y aparecía Tambo. Y Tambo como de pasada, de presencia, pero yendo a este Valle del Mapocho. Entonces, bueno, ahí ya definitivamente me leí todo el Mapocho incaico de don Rubén Estever con don Gonzalo Sotomayor, y me llamaron mucho la atención algunas cosas, y tenía que ver con este proceso fundacional de Santiago. Claramente, Pedro Valdivia no había sido el primero, y había un antecedente importante con los incas, con el trabajo que hizo don Rubén, pero había anterior. Y hay una cosa muy especial, que miro este mapa de Francisco Besa, de Luis Besa, de 1641, perdón, y veo que prácticamente sale la zona norte de Santiago. O sea, el 85% de ese plano es la zona norte de Santiago. Achuta, donde vivía, donde vivo, donde nací, crecí. Y hay una comunidad expectante de mucha información que por el tiempo siempre fue prohibitiva para ellos, solo a nivel de mito. Y empiezo a analizar este plano y encuentro un camino paralelo del que habitualmente se le llamaba el camino del Inca, que iba hacia Independencia. Había un camino con una descripción súper clara que bajaba de un cerro. Y ahí hay un desafío importante, porque decía Huachuraba, pero con G, por lo menos en los descritos. Bueno, yo vivo en Huachuraba. Cuando empiezo a mirar, el terreno estaba solo a 1200 metros de mi casa. Entonces, a terreno. Y empezamos a ir a la biblioteca de los dominicos, porque mi hijo estudió ahí muchos años. Tengo una relación muy importante. Claramente tenía que irme al clero, a los jesuitas, pedía a los obispados, me revisé una cantidad importante de información. Pero aquí, tomando láminas del profesor Estever con Gonzalo Sotomayor, vuelta dice, mira, hay antecedentes inca de vasijas en dos lugares, pero muy cercanos, que es justamente donde se había encontrado un animal prehistórico, solo a 400 metros y 500 más. Y eran vasijas incaicas. Y si uno mira el segundo punto que está abajo, es no más de 300 metros hacia el sur. Y si yo sigo el camino de Francisco Besa, es como que seguía el camino de Francisco Besa, o Luis Besa. Entonces dije, bueno, vámonos un poquito más allá. Este cordón de cerro, por alguna razón, después de haberlo recorrido entero, tenía una linda vista hacia el Cerro del Plomo. Cerro del Plomo, Niño del Plomo, ceremonia, donde nace el Mapocho. Resumiendo, hay harto material al respecto, donde nace el Mapocho, y esa ceremonia súper relevante es para incentivar el agua que viene al valle del Mapocho. Siguiendo en ese esquema, llegué a un documento que me removió la cabeza. Y quizás, no sé si nunca lo vieron, siempre estuvo, no lo interpretaron, lo tomó Benjamín Vicuña Maquena, del padre Diego Rosales, del siglo XVII, donde dice lo siguiente: el camino que llaman Chile siempre se ha llamado, ese es aquel que viene de la Concagua y Colina, o sea, viniendo del norte, aquí en un especial, y que desciende al valle de Huachuraba. Habla de descender. Tomó el mapa nuevamente de Luis Besa y claramente hay un descenso por ese camino. Rebota. Bueno, esta copia de declaraciones juradas de 1613. O sea, el primer antecedente de 1613 del capitán Juan Ortiz de Cárdenas. El señor Rosales también se pone un poco más extenso a declarar este camino, y empiezan a aparecer otras palabras claves. Dice, seguía al sur, para resumirlo, vengo del norte, a Concagua, a Colina, seguía al sur, de norte a sur, dejando al poniente, esto ya me removió la cabeza, al poniente el cerro que llaman Pan de Azúcar. Si uno viene del norte hacia el sur, hay un cerro que es un portezuelo que es conocido como el Pan de Azúcar. Para los que tienen auto y van al norte, está el peaje al lado. Sí, hay el peaje por los Libertadores, ¿ya? Ahí está el cerro, y ahí está el cerro Las Canteras, donde los canteros sacan su piedra y hermosean todo Santiago, desde hace más de un siglo. Pero ese es el poniente. Pero el camino del Inca, el tradicional, el que siempre nos habían hablado y que obviamente existe, iba no por el poniente, iba por el este. Entonces después dice el señor Diego Rosales, dejan al poniente el Pan de Azúcar, y después de irse al este,
poniente. Hacia el este, después de dar una extensa curva, llega de nuevo a la ruca del cacique Huechuraba. Entonces, en dos párrafos, en dos partes de esa documentación de Cárdenas y de Diego Rosales, en vez de tomar el camino tradicional, hacen una vuelta al este y después descienden al valle de Huechuraba. Entonces, el camino del Inca que mencionaba, o el camino de Chile que mencionaba el señor Luis Francisco Besa, tenía una relación, pero tenía una pequeña desviación, que ahí la logré por lo menos demorar. Y ahí está el pan de azúcar, por lo que lo conocen, cuando vienen desde el norte hacia el sur, el pan de azúcar. Ahí están los canteranos, ahí están otros amigos canteranos. Ese es el pan de azúcar. Y acá, sé que no ven mucho, pero me tienen que creer. Esta línea amarilla es siguiendo el relato de Ortiz de Cárdenas y de Diego Rosales, donde viene hacia el norte. Al poniente dejan el cerro, el pan de azúcar. Después de una extensa curva, descienden a las rocas del cacique Huechuraba. Y efectivamente, aquí hay un portezuelo es una entrada con un pequeño portezuelo, una quebrada que se llama la quebrada del Buitre. Bueno, mi sorpresa, 3 piedras tacitas en el camino. Y que fueron redescubiertas ahora hace muy poquito con la sequía, y tuve la posibilidad de ir a verlo ahí con los amigos canteranos. Y desciende al Valle del Mapocho. Y entonces decimos, bueno, ahí está. ¿Sí? Después dice en línea recta al Cerro Blanco, el Cerro Huechuraba, que le dicen, y lo deja hacia el este, al revés. O sea, se establecen hacia el poniente del Cerro Blanco. Y ahí la línea recta, efectivamente hay una línea recta y hay una calle que se llama Guanaco, que no ha cambiado su nombre en quizás 500 años, quizás también, porque el cerro se llama Guanaco, y otras cosas que logramos identificar es que los caminos y los canales reciben el nombre para dónde van, no de dónde nacen. Y el imponente Cerro del Guanaco eran los caminos que llevaban hacia el Guanaco. Y ese camino al Guanaco parte exactamente en el cementerio general, hoy día a un costado del Cerro Blanco. Hoy día se transformó en la Avenida La Paz y después cambió de nombre, pero hacia el norte mantiene el nombre hasta el Cerro El Guanaco. Y llegamos al Valle del Mapocho, pero como soy bien de terreno, por supuesto había que, de tanto leer y obviamente llegar a demostrar algún tipo de situaciones o hipótesis, subí al cerro. Y por supuesto, si uno mira este portezuelo siguiendo la ruta de Ortiz de Cárdenas, aquí se alcanza a ver el Valle del Mapocho con una vista norte-sur que es muy prohibitiva porque son los cerros privados. ¿Ya? Entonces, pero tengo la suerte de conocer a los dueños y que el cerro está a mi disposición para poder andar como Pedro por mi casa. Entonces tengo múltiples fotografías en diferentes etapas del año, y esa es una vista después de una lluvia hermosa hacia el Valle del Mapocho, por donde pasaba el camino que describía el señor Luis Besa en 1641, pero que graficaba mucho más textualmente el señor Ortiz de Cárdenas en 1613. Y bueno, no van a ver aquí mucho, pero créanme que es lo que aquí Gonzalo Sotomayor con don Rubén Esteber muestran el plano que se descubre con estas dos canales, acequias importantísima para el Valle del Mapocho, que es la acequia Huechuraba, Quilicura, y una tercera sin nombre, según el maestro. Hay otra cosa también importante, después de tanto escuchar a don Rubén en tantas conferencias cuando habla sobre que Santiago se fundó sobre una administración inca, y que al otro lado del río, hacia el lado norte, ahí vivía la gente. Con la cantidad de hallazgos documentados, no solo que aparecen en el Mapocho incaico, sino un sinfín de arqueólogos que han trabajado desde la década del 50, 60, perdón, más que descubrimiento, pero principalmente del 70, siguiendo el trayecto del camino, hay muchos, innumerables cerámica y temas de cuerpos también en el camino. Y aquí hay otro dato importante cuando entramos a la acequia. La María Graham hace 200 años visitó este hermoso valle del Mapocho y fue al lado norte, o sea, fue al lado norte, y describe el salto, el famoso salto de Conchalí, o el salto de Huechuraba, y lo compara con Tivoli, Italia, una cosa impresionante. Pero bueno, ella describe ese salto, y lo hermoso es que ese lugar no se ha movido, solo ha cambiado un poco la fisonomía del lugar, carreteras, ese tipo de cosas,
pero ahí describe estos canales y acequias que fueron muy relevantes para el desarrollo del Valle del Mapocho por la agricultura. Pero bueno, aquí les traigo un par de fotografías que también me tienen que ver la gente que está atrás. Es que esa acequia, ese salto, esas lagunas o ¿cómo se llaman estos? Humedales, existieron hasta el año 1995, cuando cambia el tema metropolitano, el plano regular metropolitano, y en ese lugar se puso la ciudad empresarial. Y nosotros que somos ahí nos bañábamos sin saber que esas acequias tenían 500 años y tenían una historia tremenda y era nuestro pasatiempo de fin de semana. Y ahí estaban. Y todavía queda algo, pero no como en la década, sobre todo en la década de los 80 que la disfruté cuando era un niño. Otra cosa que a terreno, mucha gente después que fui publicando esta información empezó a interesarse, y alumnos, principalmente alumnos de arquitectura, algo muy especial, los alumnos de arquitectura radiaron con las acequias, con los canales, con las construcciones, y fuimos a terreno, nos conseguimos permiso con el Santiago Peppershake, y estuvimos justamente siguiendo la ruta de estos canales donde caía el salto, y nos encontramos con estas piedras bastante como media elaboradas, abro comillas, y una especie de terrazas. Y hay una magíster que está hoy día sacando, su doctorado en arquitectura, me decía: Juan Carlos, yo estoy segura, según su hipótesis, que el canal El Carmen, que parece que es más reciente, de 1891 a la fecha, es mucho más antiguo, y que ese canal, esa caída de agua del salto, ahí en el portazuelo de la pirámide, podría haber sido canalizada con terrazas quizás mucho antes de lo que nosotros pensamos. Entonces fuimos a terreno y efectivamente encontramos unas terrazas con unos murallones. Justamente acá se ve el tubo donde hoy día se recoge el agua desde el sector La Pirámide. Esa es noticia en desarrollo. Obviamente requiere mucho más rigurosidad y, por supuesto, investigación, pero está en el mismo lugar donde cayó el salto del agua. ¿Y por qué me detengo ahí? Porque fue sumamente importante estas acequias, esos canales para el Valle del Mapocho. Sin ese trabajo que hicieron tanto los mapochoes con los incas, y tengo mis dudas, y déjenme por favor, tengo mis dudas que no solo ellos, y antes ya esa caída natural era por un desborde por las crecidas de Mapocho, y lo que hicieron los incas fueron tratar de canalizarlo. Y voy a explicar por qué. Bueno, esto lo escribió don Rubén Esteves, le tienen que preguntar a él, lo puse porque era fundamentado en rigor por el propósito de Pedro Valdivia, que Pedro Valdivia venía acá y ya sabía de este lugar, no venía a un lugar desconocido, o sea, tenía antecedentes. Y acá, ni tonto ni perezoso, también el señor Pedro Valdivia, de nuevo veo plano y me sale la zona norte de Santiago, claro, porque el señor Pedro Valdivia, la chacra Pedro Valdivia es desde la actual comuna de Recoleta, si la queremos así territorialmente actual, es la comuna de Recoleta, hasta su límite con Huechuraba. Él se adjudicó a él, eso. Hacia el oriente, o sea, donde está el salto, don Rodrigo Araya, punto. Hacia el poniente, el sector de Real, Huechuraba, y ya le explico por qué, Gaspar Villarroel, y después se lo cede en 1555 a Bartolomé Blumenthal, rey para suma el bisabuelo de la Quintana. Flores. Bartolomé Flores, como lo llamaban aquí los españoles. Así que él, con esas tres personas, quedó como sitiado el sector de Huechuraba y de Conchalí. Conchalí es el sector de ciudad empresarial, y por una cosa administrativa de 1981 le ponen Huechuraba, y perdiendo una identidad importante a la gente del sector. Por eso, se me olvidó decirlo al principio, me van a retar los seguidores, yo vengo a un lugar donde la calle Huechuraba y la villa Huechuraba queda en la comuna de Conchalí, y la villa Conchalí queda en Huechuraba. Huechuraba no tiene ninguna calle que se llame Huechuraba, están en Conchalí. Eso nos cambiaron un poquito, pero tiene que ver hace 500 años con la distribución de tierra, parte por ahí. Bueno, aquí muestro la viñita, que Nuestra Señora de Montserrat, cómo estaba hace 100 años más o menos, y cómo está ahora. Obviamente la primera construcción se hizo arriba en el Cerro Huechuraba, hoy día conocido como Cerro Blanco, después queda hacia el poniente en la calle Montserrat, todavía lleva el nombre de Montserrat, esa calle, pero ahora se instaló en la calle Rosario, hoy día se llama Santos Dumont desde 1941, por un decreto ley de los radicales que nos cambiaron harto los nombres de las calles, y hay mucho que hablar de eso. Y quedó en la calle Santo Dumont con la calle
Recoleta o antiguamente camino a Conchalí. Así dicen los mapas de después, ¿no? Se llama Recoleta, se llama Conchalí, porque Conchalí es donde estaba estos humedales y estas cosas simpáticas. Así que es un punto de referencia importante. Y además donde debiera haber sido la primera catedral de Santiago, si yo no quería, porque Pedro Valdivia se estableció ahí y después atraviesa hacia el centro administrativo acá, obviamente con los antecedentes que hay, que habría sido invitado por el cacique Piricante. Bueno, Patricio Bustamante, sobre por sacarte las láminas, pero aquí están. Voy a cobrar derechos de autor. Bueno, el famoso donde debía haber quedado ubicada la Plaza de Armas según la administración española, con el Común, el Sol y todo el cuento, tenía que haber quedado en la calle Bandera, ¿cierto? Con Catedral. Y el por qué, bueno, Patricio lo puede explicar. Al final, la investigación de él es muy importante, obviamente también con la de don Rubén, que tiene que ver que se sobrepusieron sobre un centro administrativo y estaba correlacionado con la aparición del sol en el solsticio de verano y invierno, y la primera sombra que daba el amanecer se proyectaba justamente en el tambo, en la cancha donde había un usno, y ahí ellos se sobrepusieron los españoles. Pero atención con eso me remotivó. Me hice la pregunta, ¿es el único lugar en el Valle del Mapocho donde la sombra del solsticio de verano, de invierno o de equinoccio se proyecta sobre un lugar donde puedan haber encontrado hartos antecedentes arqueológicos? Fue un desafío. Así que de nuevo, pantalones cortos, zapatillas, vamos a terreno. Bueno, aquí está trabajando don Rubén, obviamente su gente. Y acá, 2019, eclipse. ¿Se acuerdan? Ese mismo día, mientras todos miraban para arriba, yo miraba para abajo. Frente a un sol. Me llaman unos obreros de la plaza de Quilicura. Me dicen, don Juan Carlos, mire, aquí encontraron una momia. Me dijo, en realidad no eran momias, eran cuerpos con vasijas, por una orientación bastante especial. Bueno, fue una noticia y todo el cuento, le dimos a conocer. Y yo, más que el tema de conocer si era inca, no era inca, de qué periodo, me quedé con la ubicación. Y ese dato nunca lo entregué. Ni en la entrevista en televisión, en radio, me lo guardé. Lo importante es que había un hallazgo en un lugar importante donde ya eran más de 20 hallazgos en la comuna de Quilicura, donde el profesor por lo menos trabajó en varios. Y sigue la pregunta, y aquí viene la respuesta. El año pasado, mi señora estaba de cumpleaños el 21 de junio. Bueno, todos los años estaba de cumpleaños el 21 de junio. El Inti Raimi le digo, ¿sabes qué? Te doy el permiso, yo a las 5 de la mañana me voy al Cerro del Guanaco, quiero ver amanecer, porque tengo mi hipótesis, quiero comprobar dónde va a parar la sombra del primer rayo del sol del solsticio de invierno. Me dijo, te voy a matar de frío. Bueno, pase frío, de verdad. Y esperé el primer rayo del sol y empieza a aparecer sobre mi vista hacia el poniente una sombra que se va proyectando y termina, pero precisamente en el mismo lugar donde se habían encontrado estos hallazgos en el 2019, cuando todo el mundo miraba para arriba, yo miraba para abajo. La sombra, al igual que el Santa Lucía, en el solsticio de invierno y de verano, por supuesto, va a parar a un lugar. Y ese lugar es la plaza de Quilicura, donde son innumerables los hallazgos arqueológicos, pero muy relevantes, de cuerpos cerámicos, infantes. Y ahí me decía esa savia que no es de los incas, claramente no es de los incas, es mucho más antigua. Es decir, mira, aquí hay un centro administrativo, aquí la gente vive alrededor de los humedales, de los canales de la acequia, y por alguna razón, que ahí voy a explicar, se perdió en el tiempo. Pero aquí te da la sombra. Así que Eureka, salté bajé casi 1800 metros hacia abajo en 2 segundos, pero ahí estaba demostrado un poco lo que había planteado Patricio, y que había que demostrarlo empíricamente, de que efectivamente había más lugares y que nuestras civilizaciones anteriores en este Valle del Mapocho todavía nos siguen enseñando y nos están dando cátedra. Bueno, con esa felicidad había otro plano que encontré de 1863 en el estudio que hizo el señor Mostardi Fioretti y Pedro de la Cuadra para la Universidad de Chile, y donde ellos hacían la pregunta, ¿por qué se están secando las vegas y las acequias? 1863. Y mi sorpresa es que efectivamente donde se proyecta el rayo de la sombra, sobre Quilicura, hasta 1863 y hasta fines del siglo XIX había una gran laguna. Por eso,
todos esos cuerpos, esos cementerios, nunca fueron encontrados a pesar que era un lugar agrícola. Y estaban a muy baja altura, a 1,20 m y 1,50 m, la gran mayoría de los cuerpos, a muy poco. Es porque más de 500 años, en alguna parte del tiempo, desde que los incas o quizás previo después, estos canales con estos desbordes del Mapocho que venían desde antes, bajaban por la pirámide, bajaban por el centro y se formaban grandes humedales. Es más, en 1863 toda la zona norte, incluso se excluye el cementerio. Eso quiere decir que esto debe ser de 1820, porque en 1821 saldría el cementerio general. Eran terrenos húmedos y con una gran laguna que se llamaba la Laguna Quilicura, donde hoy día está el centro de Quilicura. Entonces, ese misterio de estos pueblos originarios quedaron bajo el agua. Tal Atlantes, como decía ahí un vecino. Bueno, y ahí yo voy terminando, profesor. Y hay algo especial. Hasta el año 1916, de 1863, si no me equivoco, sí, hasta 1913, el escudo de la ciudad de Santiago se llamaba Mapocho. Mapocho. ¿Y qué es lo que mostraba? La palabra Mapocho y con una cintura de cordón de cerro. Pero hay uno que me gusta buscar, aquí está catalogado, sí. Hay varias versiones, pero hay una, la del centenario de Chile. Hay una que dice Mapocho, pero solo tiene 2 cerros. Y adivinen qué cerros son. El Guanaco, mirado desde el cerro Renca, pero desde el borde donde está Quilicura, o sea, donde la sombra se proyecta en el solsticio de invierno. En 1910, cuando hacen ese escudo, alguien va a ese mismo sector, pero hace la vista inversa. Y se ve el imponente Cerro Guanaco con el cerro El Carbón. Y ese fue el escudo de la ciudad de Santiago para la fundación, perdón, no para la fundación, para el centenario de la independencia de Chile. Resumiendo, hice una bastante rápida tema, pero esto tiene todavía noticias en desarrollo, investigar. Él, por alguna razón, desde animales prehistóricos que eran del norte y del sur, venían a parar acá a este valle, y así por una serie de culturas, quizás los últimos 3.000 años y quizás tantos más, y con profundo énfasis en el desarrollo que nos dejaron los incas y por supuesto los conquistadores españoles que nos dejaron esta ciudad sobre otra, pero también dieron un trabajo y extendieron este tema de los canales, las acequias y de el tema la agricultura, y que permitió que Santiago se asentara definitivamente. Hoy día estemos cerca de los 8 millones de habitantes. Así que Valle del Mapocho, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Paso directo, ¿no? Sí.